sexto, ¿cómo están? Bueno, espero que estén todos bien. Les cuento que en esta oportunidad vamos a hacer un repaso de todo lo que vinimos haciendo a modo de cierre de estas actividades, ¿sí? Y de recordar algunos términos que por ahí no nos habían quedado claros o quedaron ahí como en el tintero, ¿sí? Recuerden que como estamos trabajando en geometría vamos a necesitar regla, ¿sí? Vamos a necesitar escuadra, no sé dónde la dejé. Pero aparte les cuento que hice el video muchas veces porque cada vez que lo quería subir me pasaba algo. Así que bueno, acá les muestro. Tengo regla y tengo escuadra, ¿sí? La escuadra, recuerden cómo se llamaban estos lados porque ahora los vamos a utilizar. Estos serán los catetos, ¿sí? Cateto menor y cateto mayor. Así que bueno, vamos a comenzar. Acá yo les dibujé 3 líneas, ¿sí? Y estas líneas tienen una característica cada una, ¿sí? Que el término tiene su definición. Por ejemplo, la primera es una línea recta común que les dibujé, ¿sí? Una línea recta quiere decir que la podemos hacer con regla y que va a ser una línea derecha. Son muchos puntitos, ¿sí? Y yo les dibujé 2 flechitas a los costados. ¿Qué quieren decir esas flechitas? Esas flechitas significan que continúan para un lado o para el otro. Por eso, cuando hablamos de una línea recta, decimos que es infinita. Puede continuar y continuar y continuar. Obviamente, yo acá la hice así porque no tengo más espacio en la hoja, pero puede ser mucho más larga. Después les dibujé una semirecta. En realidad dibujé una misma línea recta larga, ¿sí? Con las flechitas, y les marqué un punto en el centro y a partir de ahí formé mis semirectas. Tengo 2 semirectas, acá se las marqué con una llavecita y acá quedó en otro color, ¿sí? Formé 2 semirectas. Para definir una semirecta lo que tenemos que saber es que tiene un principio pero no tiene un final. Entonces tenemos un punto donde esta línea semirecta comienza pero no uno donde termina. Como es línea recta, puede continuar, ¿sí? En cambio, el último también está en nuestra línea recta y se llama segmento. En este segmento marqué 2 puntos. Los marqué con unas liñitas para que ustedes vean bien y se llaman A y B. Es un pedacito de nuestra línea recta. Podemos decir entonces que el segmento sí tiene un principio y tiene un final. Y para escribir, cuando tenemos que escribir un segmento, lo vamos a escribir de esta manera, A y B, y con la liñita arriba, ¿sí? Bueno, ahora vamos a trabajar con la clasificación de estas rectas. Tenemos líneas paralelas, ¿sí? Estas son paralelas, son 2 líneas derechas que van para el mismo lugar y que nunca se cruzan. Es decir, si yo continúo estas 2 líneas rectas, la de arriba y la de abajo, nunca se van a chocar. Por ejemplo, las vías del tren, ¿sí? Son 2 líneas que van rectas que nunca se chocan. Y después tenemos las secantes. Las secantes sí tienen un punto en común donde se van a cruzar. Tenemos las perpendiculares que forman ángulos rectos y tenemos las oblicuas que forman 2 ángulos obtusos y 2 ángulos agudos. Entonces, para saber esto, tenemos que recordar la clasificación de los ángulos. Ahora vamos a hacer un repaso de la clasificación de los ángulos, pero lo importante es recordar que tenemos paralelas y secantes. Y entre las secantes tenemos perpendiculares con ángulos rectos y oblicuas con ángulos agudos y obtusos. Vamos a trabajar ahora sí con la clasificación de ángulos, que también la sabemos, pero bueno, para hacer un repaso general, ¿sí? Que nos queden claros cada uno de los términos y cómo construir también cada ángulo sin la necesidad de tener un transportador. Vamos a construir a partir de un ángulo recto todos los demás ángulos. Para formar este ángulo recto, bueno, recordemos que para formar un ángulo en realidad necesitamos 2 lados y un vértice, una punta. Entonces tenemos un vértice y 2 líneas que van a continuar. Son semirrectas, comienzan en este vértice pero no tenemos final, ¿sí? Entonces, para construir el primero,
con una escuadra nos alcanza. ¿Por qué? Yo les dije al comienzo que le íbamos a utilizar para formar algo. Y bueno, justamente es para esto, para ver los ángulos. Si nosotros marcamos este cateto mayor y este cateto menor, nos da un ángulo recto. Y a partir de ese ángulo recto podemos formar el resto de los ángulos, ¿sí? Si lo hacemos menos de 90 va a estar un poquito más cerrado. No sé la medida, pero sí sé que es menos de 90, ¿sí? Y se va a llamar agudo. Si quiero dibujar un ángulo obtuso, tengo que saber que tiene que ser más de 90. O sea, si 90 era derecho, lo tengo que abrir. Y para formar un ángulo llano, necesito que el ángulo mida 180 grados, ¿sí? Entonces, marco un punto y desde ahí parto y se me forma esto, que es como una línea acostada, ¿sí? Una línea horizontal y que tiene un punto que la divide. Y ahí tengo el ángulo llano. Y para formar un ángulo nulo, que es de 0 grados, tengo un punto y las dos líneas se van a juntar en un mismo lado. Y ahí tengo 0 grados. No está abierto, ¿sí? No tiene ningún tipo de abertura este ángulo nulo. Está totalmente cerrado. Bien, vamos a seguir. Y vamos a recordar entonces ahora que estuvimos trabajando con figuras planas. Bueno, las figuras planas son polígonos. Y los polígonos, como dice la palabra, son muchos lados. O sea, polígono significa muchos lados. Entonces, como habíamos hablado en las clases anteriores, a partir de un triángulo ya tenemos un polígono, ya tenemos una figura plana. Acá yo les dibujé 3 para que podamos ver las características que tienen en común y las que no tienen en común. Un triángulo, un rectángulo y un cuadrado. Con celeste les marqué los ángulos interiores. ¿Ven? Los ángulos interiores están marcados con celeste. Y las 3 figuras tienen ángulos interiores. Con verde les marqué los vértices. Son los puntitos estos, que parecen igual negros, pero son verdes. Estos son los vértices. Todas las figuras tienen ángulos, tienen vértices y obviamente tienen lados que se cierran para formar la figura. Pero solamente estas que dibujé acá tienen diagonales. Ven que el triángulo no tiene y estas tienen diagonales que van de vértice a vértice y se unen en un punto, ¿sí? Entonces la diferencia es la diagonal que podemos marcar en unos y en otros. Después, para dibujar una figura, tenemos que tener en cuenta los puntos, ¿sí? Para dibujar esta figura yo tuve en cuenta un punto A y un punto B. Uní esos 2 puntos, ¿sí? Formé una línea recta y un tercer punto para cerrar la figura. Entonces, recuerden, quería mostrarles, pero no sé dónde la dejé, la hoja acá. Esta era la que estaba marcada, que tenemos un punto A, un punto B y un punto C unidos. Y al unirlos se nos van a formar, importante, los ángulos interiores, va a tener vértices y va a tener lados. Y ahí ya formamos una figura. Y para formar una figura es necesario que tengamos en cuenta todas las palabras que estuvimos trabajando. Una recta, una semirrecta, una secante, ¿sí? Porque para que la figura nos quede bien formada es importante que sepamos de qué estamos hablando, ¿sí? Bueno, espero que hayan entendido. Cualquier dudita que tengan o cualquier consulta o lo que me quieran preguntar, me escriben. Les mando un beso grande, espero que estén bien y que puedan hacer todas las actividades.